Hermanos, buenos días. Señor les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí para exaltarle a Él. Así que pues ya hemos leído, hermano Emilio ha leído el pasaje en el cual estará basada la predicación de esta mañana. Así que vamos a orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude esta mañana. Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, te alabamos porque tú eres soberano, tú eres grande, tú eres bueno y tú eres amoroso. Y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das en esta hora de venir a tu palabra. Pero queremos rogarte, Padre, que prepares nuestros corazones, que perdones nuestro pecado, nuestra maldad, Padre, en esta hora. Y nos limpies de toda maldad, oh Padre. Ahora, Padre Santo, queremos rogarte en esta hora que por medio de tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre, y nos muestres las maravillas de tu ley en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que nos guardes, pues. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, ¿qué tan maravillados estamos de que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿Qué tan maravillados estamos de que Dios haya enviado a su Espíritu Santo a morar en nosotros para capacitarnos para su obra? ¿Qué tan maravillados estamos? ¿Somos conscientes de esa realidad en nuestra vida? ¿De que tenemos el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, mis hermanos, al llegar al capítulo número 2 del libro de los Hechos, lo que vamos a ver que Dios nos envió a su Espíritu Santo. Él derramó la promesa en este pasaje. Hechos capítulo 2 es uno de los pasajes más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque aquí es cuando viene el Espíritu Santo a morar permanentemente en el creyente, cosa que en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto no sucedía. Venía y los capacitaba para una misión solamente, pero no moraba el Espíritu Santo permanentemente. Así que nosotros estamos privilegiados y somos privilegiados en ese sentido, diferente a los creyentes del Antiguo Pacto. Tenemos un mayor privilegio. Este es uno de los acontecimientos más importantes en la historia del plan de salvación de Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, la Escritura y toda entera nos habla de la salvación de Dios, del plan redentor que Él tiene para con la humanidad. Desde Génesis 3:15, Él lo dejó establecido, que iba a mandar a un Mesías, a un Salvador, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Hechos 2 nos narra el comienzo de una nueva era, porque cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia nace, hermanos, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. La iglesia nace aquí. No es que el pueblo de Dios haya nacido, no, el pueblo de Dios ya existía en el Antiguo Testamento, que era Israel. Lo que nace aquí, o lo que comienza aquí, es la iglesia de Jesucristo. Aquí nace en el capítulo número 2. Así que ahorita vamos a ir viéndolo. Y mis hermanos, para poder que el Espíritu Santo viniera, el Señor Jesucristo tenía que ascender primeramente al Padre para luego enviarnos al Espíritu Santo, como Él mismo lo había declarado. Así que vamos a ir a Juan capítulo 7, por favor, versículo 37 al 39. De hecho, el Evangelio de Juan, el libro de Juan, nos habla mucho acerca del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, por favor. Versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor Jesucristo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. De manera que al llegar a Hechos capítulo número 2, ahora sí viene el Espíritu Santo.
Ahora sí bien, y ese es el tema que vamos a estar viendo en el día de hoy. De hecho, es el título de nuestras Biblias y el título de este mensaje: la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, la cual vamos a ver bajo 3 puntos, hermanos, bajo 3 puntos. En primer lugar, en el versículo 1 miraremos los preparativos para la venida del Espíritu Santo. De los versículos 2 al 4 miraremos las manifestaciones de la venida del Espíritu Santo. Y de los versículos 5 hasta el final, hasta el 13, vamos a ver cuáles fueron las reacciones ante la llegada o ante la venida del Espíritu Santo. Así que vamos a ir al primer punto, hermanos. Vamos a ir al primer punto. Los preparativos para la venida del Espíritu Santo. Dice versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el capítulo número 1 de Hechos, nos dice Dios, por medio de Lucas, que el Señor Jesucristo estuvo con ellos después de haber resucitado 40 días. Y en una de esas ocasiones, en el versículo 4 y 5, Él les dijo lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De manera que ellos se estaban preparando para la venida del Espíritu Santo. Cristo les dice: no se vayan de Jerusalén, no salgan de aquí, porque pronto vendrá el Espíritu Santo. Y esto iba a ocurrir 10 días después de que Cristo les dijo estas palabras. 10 días después, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se estaban preparando los discípulos para la venida del Espíritu Santo? ¿Eran alrededor de 120 los que estaban? Nos dice el versículo 15 del capítulo 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. No 120, sino como 120. Alrededor de 120 los que estaban. ¿Y cómo lo estaban esperando entonces? Dice que estaban, ¿cuántos? Todos, unánimes, juntos, y dice otra traducción, en un mismo lugar. Y posiblemente sea el aposento alto mismo del que nos habla el capítulo número 1. Ahí estaban ellos esperándolo. Estaban juntos y estaban unánimes, esperando la promesa del Padre. Ellos estaban preparando para recibirla. Ahora, hermanos, esta palabra Pentecostés significa 50 o 50. Y esta era una de las 3 fiestas más importantes que los judíos celebraban en el año. La primera era la Pascua, la segunda era la fiesta de Pentecostés y la tercera era la fiesta de los tabernáculos. Pentecostés también era conocida en el Antiguo Testamento. Bueno, hasta en el Nuevo Testamento adquirió el nombre de Pentecostés, pero en el Antiguo Testamento era conocida como la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, ya que Dios les había mandado celebrarla a las 7 semanas o 50 días después de la fiesta de la Pascua. Esta es la fiesta de Pentecostés. Esta era una fiesta donde todo varón judío tenía que presentarse delante de Dios con una ofrenda de gratitud por los primeros frutos de la cosecha de trigo. Así que vamos a ir a Éxodo, hermanos, por favor. Éxodo 34, versículos 22 y 23. Éxodo capítulo 34, versículos 22 y 23. Éxodo 34, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel en el contexto de las fiestas anuales. Le dice, versículo 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Ahí está, la fiesta de las semanas.
Vamos a ir también adelantito en Levítico, por favor. Levítico 23. Versículos 15 y 16. Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16, por favor. Dice así la palabra del Señor: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y esta era una fiesta que se celebraba o caía en día domingo, el primer día de la semana. Ahí caía Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua se los había mandado el Señor. Dicen los comentaristas que en este día de la fiesta de Pentecostés los judíos celebraban la entrega de la ley de los 10 mandamientos. La celebraban ese mismo día. La ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, ya que coincidía según ellos con esa fecha. Y si esto es así, dicen los comentaristas, porque el día en que se conmemora la llegada de la ley al pueblo judío es el día en que Dios le da el Espíritu Santo a su iglesia. El día que Dios le da la ley al pueblo de Israel es tal día, y cientos de años más, esa misma fecha, Dios le da el Espíritu Santo a la iglesia, ese mismo día. De manera que esto estaba marcando el inicio de toda una nueva era. El inicio de toda una nueva era. La ley había terminado. La era de la iglesia estaba ahora comenzando. Hasta ese momento todo el judaísmo había estado centrado en la ley de Dios y era dirigido por la ley, o sea, por los 10 mandamientos. Pero a partir de ahora el cristianismo está centrado en Cristo y será dirigido por el Espíritu Santo ahora. Ese cambio fue marcado ese día. De hecho, hay similitudes cuando Dios se manifiesta para entregarles la ley. ¿Cómo se manifiesta? Y vamos a ver ahorita en un momento cuando les va a entregar o cuando viene el Espíritu Santo. Así que vamos a ir a Éxodo capítulo 19, por favor. Vamos a ver algunas similitudes en cuanto a cómo se manifestó el Señor para entregarle la ley al pueblo de Israel. Éxodo 19, vamos a leer el versículo 16 y el versículo 18. Dice así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, aquí está la manifestación, y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Volvamos ahora a Hechos 2, por favor. Ahí es donde estamos, nuestro texto base, Hechos 2, una vez más. Vamos a leerlo así nada más para identificar esas mismas manifestaciones de cómo Dios se manifestaba al pueblo. Versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahí está, hay similitudes aquí, hermanos, similitudes en cómo Dios se está manifestando. Y se les aparecieron, versículo 3, lenguas repartidas como de fuego. Otra manifestación similar a cómo Dios se manifestó en el Éxodo 19 cuando entregó la ley. De manera que hay similitudes, hermanos. Y es lo que Dios también había prometido en el Antiguo Testamento, que un día escribiría la ley. La ley fue escrita, los 10 mandamientos, en piedra, antes en el Antiguo Testamento. Pero Dios había profetizado que dentro del nuevo pacto, Él iba a poner su ley en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Así que vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versículo 33. Jeremías capítulo 31, versículo 33.
Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. De manera que eso Él lo hizo ahora por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban entonces los discípulos? Esperando la llegada del Espíritu Santo, que Cristo les había prometido. Una vez más, estaban todos juntos, unánimes, preparándose para la venida del Espíritu Santo. Y esto no significa que ellos sabían específicamente que el día de Pentecostés ahí iba a llegar. No significa eso. Cristo no les dijo en Pentecostés va a llegar, no les dijo ahí. Sin embargo, sí les dio mandamiento de que esperaran y se prepararan para la venida del Espíritu Santo. Esta palabra unánimes significa de común acuerdo, de un mismo pensar, de un mismo propósito. De hecho, hay una traducción que dice que estaban juntos sobre lo mismo. Ellos estaban en unidad, preparándose para la venida del Espíritu Santo. Estaban en unidad, estaban manteniéndose en unidad. Ellos estaban preparados, ellos estaban listos para recibir la bendición, el regalo del Espíritu Santo. Estaban listos ellos. Aunque Dios definitivamente no fue movido por algo que el hombre hiciera para mandar su Espíritu Santo, Él lo iba a mandar. Pero sí, Dios preparó a su pueblo y su pueblo se preparó también para recibir esta bendición. Ahora, hermanos, también, muchas veces, o siempre, mejor dicho, Dios está más dispuesto en bendecirnos a nosotros que lo que nosotros estamos dispuestos a recibir la bendición de Dios. Dios está más dispuesto en bendecirnos que lo que nosotros estamos dispuestos en recibir la bendición de Dios. Dios está más dispuesto. Y la pregunta sería para nosotros, tomando este principio que encontramos aquí: ¿estamos en unidad? ¿Estamos guardando la unidad? La unidad era evidente en los discípulos, en los apóstoles y los demás que estaban ahí. Era evidente que ellos estaban unidos, juntos en un mismo pensar, con el mismo propósito de glorificar a Dios. ¿Será eso evidente en nosotros para las personas que nos visitan? ¿Para las personas que nos miran? ¿Será evidente la unidad en nosotros, que estamos con el mismo propósito de glorificar a Dios? Ellos estaban juntos en unidad. Ahora entonces, ¿cómo llegó el Espíritu Santo? Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos los preparativos, veamos ahora entonces las manifestaciones de la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se manifestó su venida? Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, por lo que Dios nos dice por medio de Lucas, los sorprendió. Dice, de repente vino, y este dato es interesante que nos da aquí Dios por medio de Lucas. ¿Vino de dónde? Del cielo. No vino de algún otro lugar, sino que vino del cielo. Un estruendo, un ruido, como de un viento recio, como si fuera un huracán, un viento recio, un viento huracanado, que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y la palabra viento aquí, hermanos, casi siempre o se usa en la Escritura como símbolo o imagen del Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan capítulo 3, por favor, versículo 8. Cuando Cristo estaba hablando o estaba compartiéndole a Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 8. Un texto muy conocido.
Dice así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento se usa en representación o como símbolo del Espíritu Santo. De hecho, en el original, tanto la palabra que se usa como para viento es la misma que se usa para espíritu, en el original, no así en nuestro idioma. De manera que nosotros oímos y sentimos el efecto del viento, pero no podemos verlo. Es lo que Cristo le estaba diciendo aquí a Nicodemo. Entonces, cuando viene, aquí el que viene es el Espíritu Santo. Viene y dice que llenó toda la casa donde estaban sentados. De manera que podemos ver aquí que Dios estaba cumpliendo su promesa. Dios aquí había enviado su Espíritu Santo. Estaba cumpliendo la promesa que Cristo había dicho. Esperen la promesa del Padre y no se vayan de Jerusalén. Vamos a ir a Hechos capítulo 11, hermanos, por favor. Hechos capítulo 11. En el versículo 5 del capítulo 1, Cristo les había dicho que dentro de pocos días ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Serían bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 16, aquí Pedro está dando un reporte a la iglesia de qué es lo que sucedió en casa de Cornelio. Capítulo 11, versículo 15, dice así: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Está recordando lo que es Hechos 2 aquí, Pedro. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. De manera que aquí, en Hechos capítulo 2, los creyentes están siendo bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿O qué es esto del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, Dios por medio de Pablo nos va a ayudar. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. La palabra bautizar sabemos que significa sumergir. De manera que el bautismo en el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo nos coloca dentro de un cuerpo. Ahora, ¿de cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora sí que es la iglesia universal. Por eso decíamos al principio que aquí la iglesia nace porque el Espíritu Santo está colocando a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, y es eso que sucedió con ellos también, que el Espíritu Santo los bautizó en ese mismo día, los colocó, los sumergió en el cuerpo de Cristo. Aquí vemos entonces la primera manifestación de la llegada del Espíritu Santo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y también podemos ver aquí que el Espíritu Santo ya vino entonces a morar permanentemente en el creyente. Veamos ahora otra manifestación en el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, versículo 13 es lo que nos dice. Y se les aparecieron. Ya tuvieron una manifestación oída en el versículo 2.
Ahora ellos tienen una manifestación vista que pueden ver. Dice que se les aparecieron, o vieron, dice otra traducción, lenguas repartidas como de fuego. Y otra traducción dice que vieron llamas de fuego, como llamas de fuego. Se les aparecieron llamas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego, hermanos, generalmente indicaba la presencia de Dios, que la presencia de Dios estaba ahí. Y aquí vemos que la presencia de Dios está aquí. Dios, el Espíritu Santo, ha llegado. Vamos a ir a Éxodo, por favor, capítulo 3, versículos del 1 al 5. El fuego indicaba la presencia de Dios, mis hermanos. Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios se le presenta a Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a leer del 1 al 5, por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Ahí está, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Se le apareció el ángel de Jehová, Dios mismo, en una llama de fuego, como se está apareciendo aquí en Hechos capítulo 2. También recordaremos, aquellos que ya hemos leído la Escritura, cómo Dios los iba guiando por el desierto. De día, en una columna, en una nube, una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles. De manera que la presencia de Dios ahí estaba. De manera que entonces, volviendo aquí a Hechos capítulo 2, ahí estaba la presencia de Dios. El Espíritu Santo había llegado. El Espíritu Santo había venido, mis hermanos. Esa es otra manifestación que podemos ver aquí. Llegó estas llamas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y estas lenguas de las cuales nos habla el versículo 3 no son las mismas que vamos a ver acá en el versículo 4. Versículo 4, ahora vamos a ver otra manifestación. Y fueron todos los que estaban ahí, los creyentes, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. No solamente vino el Espíritu Santo a bautizarlos, no solamente vino el Espíritu Santo a morar en ellos permanentemente, sino que también el Espíritu Santo los llenó en esa ocasión. Los llenó del Espíritu. Lo que significa ser lleno del Espíritu es ser controlado, dominado totalmente, guiado totalmente del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Pero la llenura del Espíritu Santo no es que si ya vino el Espíritu Santo a morar en mi vida, en automático me lleno del Espíritu Santo. No, no significa eso. Esta vez sí sucedió así, pero no significa eso. Vamos a ir adelantito a Hechos capítulo 4, por favor, versículo 31, para ver cómo otra vez ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Hechos, ahí adelantito. Los apóstoles están orando aquí. Hechos 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez fueron llenos del Espíritu Santo, lo cual nos está indicando, hermanos, o nos está diciendo, y vuelvo y repito, el Espíritu Santo, soy salvado y el Espíritu Santo viene a morar en mí, pero no quiere decir que me llene en automático. No,
La misma escritura nos dice que nosotros podemos apagar al espíritu. Nosotros podemos contristar al espíritu. Más bien, la escritura misma nos dice que debemos ser llenos del espíritu. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 18. Un pasaje que es muy conocido también. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí Dios nos está mandando, nos está dando mandamiento a que nos llenemos del Espíritu. A que nos llenemos del Espíritu, lo cual significa o indica que no siempre vamos a estar llenos del Espíritu. No siempre. Aquí lo que Dios nos está diciendo por medio de Pablo, lo que significa este texto es: estén llenando continuamente del Espíritu cada día en sus vidas. Estén llenando cada día del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, como ya dijimos, es ser controlado, guiado, dominado y estar bajo la dirección totalmente del Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo puedo llenarme entonces del Espíritu Santo? Ese es el mandamiento para nosotros, llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Llenándonos de la palabra de Dios, hermanos. Llenándonos de la palabra de Dios, estudiándola, memorizándola, obedeciéndola, poniendo en práctica. La pregunta sería: ¿nosotros deseamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Deseamos que nos llene el Espíritu? Y si deseamos, ¿nos estamos llenando cada día del Espíritu Santo? ¿Nos dejamos guiar y ser controlados por el Espíritu Santo o nos dejamos guiar por las emociones? Ahora entonces, después de que ellos estuvieron llenos del Espíritu Santo, nos dice Dios aquí por medio de Lucas que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Están llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar ahora en otras lenguas. Esta palabra lenguas, este es uno de los pasajes que ha sido muy mal interpretados en el día de hoy. Esta palabra lenguas es idiomas o significa idiomas. No es que significa hablar en lenguas extrañas o místicas de tal manera que nadie entienda. No significa eso. Lo que significa es idioma simplemente. El Espíritu Santo los llenó y comenzaron a hablar ellos en otros idiomas. Ahora dice, no bajo las emociones de ellos, sino según el Espíritu les daba que hablasen. La Biblia de las Américas dice, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, o capacidad para expresarse, pudiéramos decir. El Espíritu les daba capacidad para que ellos pudieran hablar otros idiomas, sin la necesidad de estudiar el idioma. Es a eso a lo que se refiere aquí, y no se refiere a otra cosa. No se refiere a otra cosa. De tal manera que el Espíritu Santo les dio esa capacidad, hermanos. Y no es como tristemente muchos enseñan el día de hoy. Le entró el Espíritu Santo y por eso comenzó a hablar en lenguas. No, eso no es así. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo los capacitó a ellos para que hablaran en otras lenguas? O sea, para que hablaran en otros idiomas. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Cuál era? Eso nos va a llevar entonces ahora al tercer punto. Las reacciones a la venida del Espíritu Santo. Ya hemos visto los preparativos para la venida. Ya hemos visto las manifestaciones de su venida o de su llegada. Veamos ahora en tercer lugar las reacciones. ¿Cuál fue la reacción de la gente a la llegada o a la venida del Espíritu Santo? Versículo 5. Y aquí vamos a explicar el porqué propósito de las lenguas. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En este momento
se encontraban muchos varones judíos temerosos, piadosos, fieles, devotos al Señor para venir y celebrar la fiesta de Pentecostés. De tal manera que se encontraban miles de judíos aquí. Y les digo miles porque más adelantito en el mismo capítulo 2 nos va a decir Pedro que alrededor de 3 personas, o como 3,000 personas se bautizaron en ese día. Había mucha gente. Había mucha gente. De tal manera que aquí, en el versículo número 6 ahora, hecho este estruendo, el estruendo, recordemos, del versículo 2, también lo escucharon. No solamente los que estaban en la casa, sino los que estaban festejando la fiesta esta, que estaban alrededor o un poco lejos, escucharon este ruido, hermanos. ¿Y qué es lo que hacen cuando escuchan el estruendo? Se juntó la multitud, vinieron a la casa. Y vienen y los ven, llegan con ellos. ¿Y qué sucede? Dice, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno de los reunidos, y vamos a ver que eran muchas naciones, muchos idiomas que estaban distribuidos aquí. Estaban confundidos estos varones judíos porque oían a cada uno hablar en su propia lengua. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos todos estos que hablan? La gente de Galilea podía ser identificada, como nosotros identificamos a una persona del sur, a una persona del norte, y tenemos más o menos una idea. Fulano debe ser de fulana parte o de fulana región. Así más o menos también identificaban a los de Galilea. Cuando el apóstol Pedro negó al Señor, le dijeron, mira que tú eres galileo. Eran identificables los galileos. Pero ellos quedan sorprendidos, confundidos y maravillados, porque a los de Galilea en ese tiempo se les tenía por ignorantes, no tenían buena educación, de tal manera que a ellos se les conocía, por decirlo así, como analfabetas. Era una región atrasada culturalmente y habitada por personas carentes de educación, y rara vez los galileos salían de su zona o de su región. De tal manera que era algo muy extraño, estos ignorantes o analfabetas estuvieran hablando otros idiomas que ellos no conocían. Sin embargo, el Espíritu Santo los había capacitado para que sin la necesidad de estudiar el idioma lo pudiesen hablar y comunicarse y compartirles la palabra, el mensaje de Dios a todos los demás que estaban ahí, que hablaban en otros idiomas. Es con ese propósito que les dio la capacidad el Espíritu Santo para que pudieran compartirles, serle testigos, como dijo Cristo en el capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para que pudieran cumplir con la gran comisión. Los habilitó, les dio la capacidad el Espíritu Santo, y a nosotros también el día de hoy. Nos dio el poder. Es nuestro ayudador, nuestro consolador, el Espíritu Santo, para que podamos compartirle a los demás. Es con ese propósito entonces, hermanos, que el Espíritu Santo les dio la capacidad de poder hablar otras lenguas, otros idiomas. Y por eso ellos, estos judíos que vinieron y se juntaron aquí, a donde estaban los 120 en la casa, por eso ellos estaban maravillados de las lenguas, de los idiomas que estos hombres sin educación, sin mucho estudio, podían hablar. Y también a la región de Galilea la tenían en menosprecio. Vamos a ir por favor a Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Capítulo 1 de Juan, versículo 45 y 46. Vean lo que va a contestar Natanael a Felipe. Capítulo 1 de Juan, versículo 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas,
a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret era de la región o del estado de Galilea, por así decirlo. Vean lo que le contesta Natanael. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea, ¿de Galilea puede salir algo de bueno? Felipe le dijo: ven y ve, confírmalo por ti mismo. De manera que tenía en menosprecio lo que era la región de Galilea y a los galileos mismos. Por eso es que ellos están, hermanos, atónitos y maravillados. Versículo 8. ¿Cómo pues, se siguen preguntando ellos, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es que está sucediendo esto? Ellos no lo sabían. Ellos no sabían que el Espíritu Santo les había dado poder, les había dado la capacidad para que estos hombres pudieran hablar en diferentes idiomas que ellos ni conocían, ni sabían hablar, ni habían estudiado. ¿Cómo les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y ahí da las diferentes regiones a donde estaban los diferentes judíos que habían sido esparcidos, pero que habían venido al mismo tiempo a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas o idiomas las maravillas de Dios. De todos estos lados venían ellos, de todas estas regiones. Los partos, los medos y los elamitas vivían en lo que es Irán en el día de hoy. Mesopotamia es el actual Irak. Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia eran regiones que se encontraban en Asia Menor, lo cual es la actual Turquía en el día de hoy. Egipto y las regiones de África, pues ya sabemos, ahí Egipto, África. Pero también había judíos en Roma y que venían desde allá, de Roma. Pero nos dice aquí la Escritura también que había prosélitos, esto es, gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios, que no eran judíos, convertidos al judaísmo. Los prosélitos, a los que se refiere aquí Dios. Cretenses y árabes. Los cretenses vivían en Grecia y los árabes, vaya, de Arabia. Y de todas estas regiones estaban aquí en esta fiesta de Pentecostés. Y estaban ellos maravillados y confundidos. No sabían lo que estaba pasando, no entendían esto. Sin embargo, les oían hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Generalmente, durante las fiestas se contaban, o los judíos contaban las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho con su pueblo. De hecho, era algo que había sido mandado. Durante la fiesta de la Pascua, les dice Dios, y cuando sus hijos le pregunten qué es esto, bueno, ustedes le dirán, son las obras que Dios ha hecho con ustedes, cómo Dios los sacó de la servidumbre de Egipto. Manda a que las cuenten. Y ellos están contando las maravillas de Dios. Así debemos ser nosotros también, contarle las maravillas de Dios a otros. No es contarle nuestra vida, ni lo que nosotros hacemos por Dios. Es contar las maravillas de Dios. No es lo que yo hago. Podemos contar ciertamente parte de nuestra vida, pero debemos exaltar a Dios, y nuestro propósito debe ser exaltar a Dios mientras le contamos a otros acerca de la maravilla que Dios hace o que Dios ha hecho con nosotros. Porque si lo contamos con el propósito de exaltarnos, ya nos perdimos, hermanos, ya Dios no fue glorificado. Bien, hermanos, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose o preguntándose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué es que está sucediendo esto? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Por qué estos ignorantes están hablando en diferentes idiomas? Simples campesinos que no tienen estudio. ¿Qué está sucediendo aquí? Sin embargo, también estaban inquietos ellos por saber qué era lo que estaba pasando. Estaban inquietos por la palabra del Señor.
Ellos querían saber de qué se trataba esta obra y muy posiblemente sabían que era obra de Dios. Dios estaba manifestando a ellos por medio de su Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo había venido en esta hora. Pero estas personas pronto entenderían lo que estaba sucediendo cuando unos versículos más adelante Pedro se levante a predicar su primer sermón, el primer sermón de la iglesia, y les explique qué es lo que ha pasado. Eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor para la próxima semana. Y ellos van a entender qué es lo que realmente ha sucedido. Versículo 13. Pero otros, vean, aquí hay un contraste, hermanos, aquí. Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. Se estaban burlando de la obra de Dios. De la presencia de Dios se están burlando aquí, son unos burladores. Esto no tiene que ver con Dios. Esta palabra mosto significa borrachos. Esto no tiene que ver con Dios. Estos están borrachos, no es otra cosa. Por eso es que están hablando así. Estos están borrachos. Es una blasfemia la que están haciendo ellos aquí, burlándose de la obra del Señor y diciendo que están borrachos, lo cual no era así, sino que era la obra grandiosa del Espíritu Santo en sus vidas. Era lo que estaba pasando. Y ellos estaban siendo testigos de lo cual Cristo los había mandado a ellos y nos ha mandado también a nosotros. Ellos tenían cegado el entendimiento. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, Dios con D minúscula se refiere a Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que está sucediendo con ellos. En los Evangelios, cuando Cristo sanó a un endemoniado, los fariseos le atribuyeron la obra al diablo, que Cristo había echado fuera el demonio por medio de Belcebú, príncipe de los demonios, que es el diablo. Otra blasfemia. Y Cristo dijo, todo lo que digas contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Y en el día de hoy, casi siempre ocurre presentar la verdad de Dios, rechazo de la verdad de Dios o creer en la palabra del Señor. ¿Tú crees en la palabra del Señor o rechazas la palabra del Señor? Es así como reaccionamos. Es así como reaccionan las personas. Hay personas que se burlan de la palabra del Señor. Y eso fue lo que sucedió aquí en el día de Pentecostés, que unos también se burlaron de la palabra del Señor. Tenían su corazón endurecido. Y hoy en día sigue pasando también lo mismo muchas veces. ¿Y cuál será nuestra reacción en esta mañana, hermanos? ¿Creemos la palabra del Señor o la rechazamos? ¿Creemos lo que Dios nos ha hablado en esta mañana o lo rechazamos? Los del versículo 12 estaban confundidos, pero sin embargo querían saber qué es lo que estaba pasando. Querían entender la palabra del Señor. ¿Tú quieres entender la palabra del Señor? ¿Tienes deseo por ella? ¿O rechazas la palabra del Señor? ¿O estás frío ante ella? ¿Te gozas en la palabra? En conclusión, pues, hermanos, hemos visto aquí la venida del Espíritu Santo. Y quisiéramos dar algunas aplicaciones para concluir. En primer lugar, hermanos, ¿somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Somos conscientes que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y quiere obrar y quiere santificarnos cada día? ¿Le damos gracias a Dios porque ha enviado su Espíritu Santo a morar en nosotros y capacitarnos para su obra, para serle testigos? ¿Compartimos la palabra del Señor a otros? ¿Somos testigos fieles del Señor? Debemos postrarnos en adoración, hermanos, y darle gracias a Dios, porque ha enviado su Espíritu Santo, no nos ha dejado solos. Los discípulos en el aposento alto se entristecieron porque Cristo les dijo, yo me voy.
pero les enviaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que vamos a ir a Juan, por favor. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Dice Cristo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador significa hay otro ayudador, alguien puesto a mi lado para ayudarme. Eso es lo que significa la palabra consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Esto fue lo que sucedió en Pentecostés. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros o dentro de nosotros. Eso se cumplió aquí en Pentecostés, en Hechos capítulo número 2. Así que debemos dar gracias, hermanos, por este precioso regalo que el Señor nos ha dado. No nos ha dejado solos, sino que nos ha capacitado con su Espíritu Santo para su obra. Ahora, ¿qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Nos estamos llenando de Él cada día o lo estamos contristando? ¿O lo apagamos? ¿Lo entristecemos o lo alegramos? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado? ¿Obedecemos su guía, su voz, a través de su palabra cuando nos redarguye, cuando nos exhorta? Esa es parte de la obra del Espíritu Santo, redarguirnos de pecado. Nos dejamos guiar por Él. Él quiere santificarnos cada día en nuestras vidas. Y es parte de su obra. Cristo dijo en Juan capítulo número 3 que el que no naciere de nuevo, o sea, el que no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todas las personas tienen que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo lo da, como bien dice nuestro hermano Ramón, es cambiar de medio ambiente. O sea, ser trasladado de este reino, de este mundo, de la forma de pensar, del estado pecaminoso de este mundo, a ser trasladado al reino de Dios. Y ahora vivir en el reino de Dios y vivir para Dios. Es un cambio que se hace. Ya no pensamos igual que antes, ya no vivimos como antes nuestro estilo pecaminoso de vida, sino que ahora vivimos para la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo va a poner deseos en nosotros que antes no teníamos. Deseos por su palabra, deseos por orar, deseos por tener comunión con los hermanos, deseos por congregarme. La pregunta sería, ¿están esos deseos en nosotros? Y si está ese deseo, ¿lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo, ¿nos estamos gozando mientras leemos la palabra, mientras oramos, mientras nos congregamos? ¿O nos es una carga? Entonces, si están esas cosas en ti, si es una evidencia que está en ti, ¿te gozas de estar haciendo eso? ¿Estamos acarreando el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio o mansedumbre. ¿Estamos acarreando el fruto del Espíritu? ¿Es palpable, es evidente en nuestras vidas, hermanos? El Espíritu Santo quiere hacer eso con nosotros. Pero nosotros no vamos a poder dar fruto si no permanecemos en la vid. Juan 15, que tanto nos repetimos: yo soy la vid y los pámpanos. El que permanece en mí, mucho fruto puede llevar, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer, hermanos. Así que pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a venir y gozarnos. Ahorita va a haber comida fraternal. ¿Tenemos el deseo de estar en la comida fraternal? ¿Nos gozamos en ella? Y si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, que todavía no ha entregado su vida al Señor, déjame decirte que estás camino al infierno. Pero hay salvación para ti. Hay salvación para ti. Necesitas arrepentirte de tus pecados, dejar tus pecados
y creer en Cristo para la salvación de tu alma. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo, mi amigo que estás aquí en esta mañana, amó tanto al mundo, que entregó lo que Él más ama. Él entregó a su Hijo a morir por tus pecados, pero con el propósito de que creyeras en Él. Y si tú crees en esta hora en Él, tú serás salvo del infierno y de tus pecados. Cree en Cristo para la salvación de tu alma. Cree en Cristo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a contemplar, a maravillarnos del precioso regalo que nos ha dado, de su Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te alabamos en esta hora. Te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, que lo has enviado a morar en nuestras vidas, el cual nos ayuda cada día. Perdónanos, Padre, cuando no somos conscientes de esta realidad y cuando te fallamos, oh Señor. Ayúdanos a vivir conscientes de esto y, Padre, podamos glorificarte en todo tiempo. Santifícanos en tu palabra, Padre, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con tu Espíritu Santo cada día en nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Padre, no podemos solos. Gracias, oh Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.